Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuevamente aquí en el Consejo Diario de Dios para tu vida y para mi vida, esperando que la gracia de Dios esté contigo, esté con toda tu familia. En esta oportunidad traemos un nuevo video. Vamos a estar hablando de lo que es la misericordia de Dios. Amén. Ese va a ser nuestro tema en estos días. La misericordia de Dios. Decimos que misericordia, sin la palabra misericordia, significa sentir compasión hacia los sentimientos y las miserias ajenas. Amén. Es sentir consuelo, sentir bondad, compasión hacia otro. Eso es misericordia. Cuando nosotros vemos a alguien que está sufriendo, que está pasando momentos muy difíciles y nuestro corazón es conmovido a ayudar a esa persona, nuestro corazón es conmovido a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar? En otras oportunidades nuestro corazón es conmovido a orar por ellos hasta que salen de la situación que están pasando. Eso es tener misericordia, es tener compasión por aquel que sufre. Amén. Entonces vamos a hablar de la misericordia de Dios. Si no fuera por su misericordia no podíamos estar aquí ahora. Amén. Estamos aquí en este preciso momento solo por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él nos ama demasiado. La misericordia refleja una gran parte de lo que es el carácter de Dios, el amor de Dios hacia sus hijos, el amor de Dios hacia su creación. Bueno, vamos a meditar un poquito en un pasaje que está en Génesis 18. El pasaje principal está en Génesis 19, pero voy a leerte lo que está el capítulo anterior. Vamos a leer entonces desde Génesis 18, el verso 17. Amén. Génesis 18, dame un segundo. Y vamos a leer el verso 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo, encubrir. Bueno, voy a leer desde el 16, me disculpa. Voy a leer desde el 16, dice, Abraham intercede por Sodoma, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahora vamos a pasar al capítulo 19 y vamos a leer el verso 16, que dice la palabra del Señor. Génesis 19, verso 16, dice así: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Bueno, aquí tenemos un pasaje muy especial. Este pasaje nos está hablando de cómo Dios tuvo misericordia de un hombre, de una familia que habitaba en medio de un pueblo muy malo, un pueblo muy perverso, un pueblo muy difícil, un pueblo que abominaba las cosas de Dios, un pueblo que despreciaba las cosas de Dios, un pueblo que iba en contra de la naturaleza de Dios. Y allí en ese pueblo vivía un hombre, sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, y él vivía con su familia, con su esposa y sus hijas. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 18, que Dios se presenta a tener una conversación con Abraham, y en esa conversación el Padre Celestial, el Señor le dice a Abraham, dice, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, porque Abraham era amigo de Dios, porque era un hombre que había pasado las pruebas que Dios le había puesto. Y entonces Dios le da a saber a Abraham que va a venir destrucción sobre esa tierra. Y empieza Abraham allí en esa conversación con Dios a pedirle que tenga misericordia. Si hubiera 5 justos, destruiría la ciudad. Pero ¿por qué lo hacía Abraham? Abraham lo hacía porque sabía que allí vivía su sobrino. Amén. Y Dios tuvo misericordia de Lot, porque Lot era sobrino de Abraham. Entonces, la misericordia de Dios es tan grande que por el solo hecho de que alguien de tu familia esté verdaderamente buscando de Dios,
Dios le expresa, le da a conocer, aleluya, por medio de sueños, por medio de revelaciones. Si viene un peligro para tu vida, si viene un peligro para tu familia, Dios lo da a conocer con el solo propósito de que tu familia, el que esté en la palabra, el que esté parado en la brecha, se pueda poner a orar, se pueda poner a guerrear, y así ese peligro, eso que venía en contra, no llegue. Amén. Mira cómo es la misericordia del Señor, tan grande, tan preciosa, que hasta en esto el Señor se muestra, dándole a revelar a las personas que hay un peligro, para que aquel que ore sea librado del mal, sea librado de lo que viene. Esa es la misericordia de Dios. Eso representa el amor de Dios hacia nosotros. Eso representa el amor de Dios hacia un pueblo que quizás no está pensando en Dios, pero por el solo hecho que hay una persona en esa familia que está pensando en Dios, Dios Todopoderoso le da a conocer que hay peligro y que debe orar, que debe interceder. ¿Y sabes qué pasa? Cuando se ora, cuando se interceda, que Dios corta el peligro. Esa es la misericordia del Señor. Un Dios tan misericordioso que tenemos, que a pesar de que mucha gente de nuestra familia no esté caminando con Él, por el hecho de que uno camine, Dios tiene misericordia de los demás. Qué grande es Dios, qué grande es su misericordia, qué gran compasión la que tiene Dios por nosotros. Por eso déjame decirte que vale la pena estar con Dios, vale la pena buscar a Dios, vale la pena refugiarnos debajo la sombra de sus alas. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros lo merezcamos, sino por su misericordia. Y cuando Él tiene misericordia a nosotros y nosotros vamos a su encuentro, por ende toda nuestra familia está bajo esa misericordia, toda está bajo esa misericordia, porque mira el caso de este sobrino de Abraham. Ya estaba él lejos de su tío, pero nunca dejó Dios de tener misericordia. ¿Por qué? Por amor a Abraham. Ese es nuestro Dios, ese Dios compasivo. Así como Dios tuvo misericordia de Lot por ser el sobrino de aquel hombre que fue llamado padre de la fe, así Dios también tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de tu familia. Quizás hay miembros en tu familia que están alejados, que tú les hablas la palabra y no escuchan, y cada día los ves como más lejos. Pero déjame decirte que por el solo hecho de que tú estés allí, Dios manda su misericordia sobre esa persona. Dios manda su misericordia sobre esa persona. Por eso cuando Dios te coloca en el pensamiento de esa persona, cuando Dios te muestra algo, es para que tú intercedas, para que ese mal no llegue hacia esa persona. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguiremos hablando, en toda esta semana vamos a estar hablando de lo que es la misericordia de Dios, y vamos a expresar esos mensajes, esos pasajes donde la misericordia de Dios siempre sale a reducir. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.